Llegamos al momento de análisis y para esto hemos convocado a la analista política. Ella es feminista también. Se trata de Chiara San Pablo, con quien tenemos un vínculo muy importante a través del análisis político y hemos estado en varias oportunidades acá en Televisión Universitaria. Chiara, después de mucho tiempo nos vemos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Después de tiempo ya, y bueno, muchas gracias más bien, Sandro, por invitarme nuevamente. Muy feliz de poder hablar contigo, como siempre de madrugada, pero de temas tan importantes. Bueno, además hay que anunciar que Chiara San Pablo, es analista internacional. Varios medios de comunicación internacionales requieren su análisis y para nosotros es un orgullo que una boliviana, una intelectual boliviana muestre pues lo que sucede en nuestro país. Chiara, te he convocado precisamente para poder analizar qué está sucediendo, cuál es tu punto de vista sobre el tema, primero el Congreso del MAS realizado en la UCN, donde de alguna manera se proclama a Evo Morales y también se genera, el tema de la sigla del movimiento al socialismo, es decir, Morales logra asumir como presidente del movimiento al socialismo y de alguna manera está arropado por la sigla del movimiento al socialismo. Hace pasados días se celebró el cabildo del presidente Luis Arce. Mostró una medición de fuerza, si quieres, con gran presencia de gente, también de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, que también están divididas. El movimiento campesino, las Bartolinas, una infinidad, la Central Obrera Boliviana, a la cabeza de Juan Carlos Huarachi. Y esto hace ver de que todavía nos espera un tiempo más, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista legítimo. Por ejemplo, desde el punto de vista legal hay una denuncia de las Bartolinas en Santa Cruz de que se debe anular el Congreso del Movimiento al Socialismo. El Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional no se han pronunciado, han esperado, pese a que no han habido delegados del Tribunal Supremo Electoral en el cabildo de Luis Arce, pero todo hace pensar de que hay una disputa muy fuerte por lograr la sigla del movimiento al socialismo. Bueno, en ese sentido, lo primero que creo que hay que decir, más allá de irnos directamente como todo el mundo a los líderes o a quienes se están valorando dentro de los medios como líderes, o a Evo Morales y Luis Arce más concretamente, yo creo que hay que entender qué está pasando con el MAS, que es el movimiento político más importante que ha tenido nuestro país y es el movimiento político hegemónico ahora, porque sabemos que lo que pasa en la política nacional pasa porque algo pasa con el MAS. O sea, si el MAS se quiebra, sabemos que pueden ganar otros partidos, y si el MAS no se quiebra, sabemos que el MAS va a seguir ganando. Entonces eso es importante, porque entendemos que el MAS lleva gran parte de la política nacional. Entendiendo esto, mi análisis es el siguiente. Viendo hacia atrás de lo que ha sido el MAS, lo que ha pasado con el MAS se constituye como un movimiento ya de bases, por eso se le dice, ¿no?, instrumento por la soberanía de los pueblos. Justamente a partir de la guerra del agua, luego de la guerra del gas, se organizan muchos movimientos campesinos, obreros, movimientos sociales, les llamamos en general, para tomar el poder, porque realmente la historia de Bolivia nos ha demostrado que si no tomaban las bases mismas el poder, siempre se iba a engañar a los movimientos indígenas. Entraba un presidente, decía, sí, voy a hacer reforma agraria, voy a ayudar, voy a redistribuir, y nunca lo hacía. Se hacían matanzas de indígenas periódicamente, ya desde iniciando el siglo XX con el periodo de los liberales, ¿no? Y todo esto de Zárate Vírica, que fue la final traición nuevamente a los indígenas. Entonces, el MAS entra así en 2006 y entra con una agenda revolucionaria y cambia muchas de las realidades del país. Todo el mundo, por más antievista que sea, sabe que antes y después de Evo Morales Bolivia era diferente, ¿no?
han cambiado muchas realidades y en ese sentido creo que lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado en 2019 ha sido que finalmente Evo Morales ha tenido que renunciar porque aunque él había ganado las elecciones, probablemente los movimientos sociales estaban muy adormecidos ya, no, o sea, dentro de tantos años de confort social, la organización de calles se había perdido y es algo también natural, viendo tantos años de gobierno, tantos años de democracia sin tener ningún problema, digamos, que haya ameritado que las organizaciones sociales se pongan combativas. Y eso ha sido un problema porque en 2019, si bien el golpe de Estado se ha dado por diversos motivos, sabemos que el mismo Elon Musk, el magnate que quiere nuestro litio, ha dicho vamos a golpear como queramos y no nos vamos a tapar los ojos también. No solo desde el Plan Cóndor, hasta ahora Estados Unidos tiene sus intereses económicos en Bolivia, pero a lo que me voy es que el golpe de Estado ha ocurrido porque había un adormecimiento del MAS y un adormecimiento de los movimientos sociales en torno a seguir generando una agenda política revolucionaria y seguir profundizando lo que fue el proceso de cambio que tuvo la nacionalización, la redistribución de riqueza y muchas otras cosas que han generado los cambios que hemos visto en Bolivia en esos 14 años. Pero bueno, luego del golpe de Estado se pone a Luis Arce como candidato porque, bueno, Luis Arce tenía esta carga de haber sido el ministro de Economía y la gente quería recuperar la economía, había sido un ministro de Evo Morales y por eso tenía esa confianza y por eso se lo pone, pero se lo pone como parte de el movimiento al socialismo con todas sus organizaciones, no solo estoy hablando de las Bartolinas, del Pacto de Unidad, de la SUCB, sino las organizaciones urbanas también que han pisado muy fuerte durante el golpe de Estado y que han sido las que también han bloqueado la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto, para obligar que se den las elecciones, ¿no? Porque sabemos que Áñez las posponía indefinidamente, pero dentro de esto se pone a Luis Arce y aquí es digamos que ocurre la ruptura y yo la quiero entender desde el movimiento al socialismo. ¿Por qué se está dando esta ruptura? Porque no podemos quedarnos en el análisis básico de decir, no, algunas gentes quieren a Evo y algunas gentes quieren a Luis Arce. Tenemos que entender qué está pasando desde el movimiento al socialismo y por qué esto es posible. ¿Por qué desde 2006 hasta la fecha Evo Morales no ha perdido ninguna elección? ¿Y por qué de 2006 hasta la fecha seguimos teniendo un respaldo tan grande de un líder como es Evo Morales? ¿Y por qué ahora estas aguas se bifurcan? Estas aguas se bifurcan en principio, o sea, sabemos y también hay que analizar esto, que Evo Morales es quien pone de candidato a Luis Arce. Y sabemos que en los primeros, y pueden revisar hasta el mismo Twitter de Evo Morales, en los primeros años de gobierno de Luis Arce, ya lleva 3, Evo Morales era el primero que decía, hermano Luis Arce, vamos bien y demás. Incluso cuando se quiso atacar al gobierno de Luis Arce con el tema del censo, desde Santa Cruz hubieron movimientos fascistas, incluso hubieron muchos heridos en Santa Cruz por el tema del censo. Evo Morales fue el que organizó la Marcha por la Patria, que fue realmente multitudinaria, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de cubrirla. Yo estuve ahí, que llegó hasta la Plaza San Francisco, que caminó kilómetros y kilómetros, con Evo Morales a la cabeza. Entonces, ¿qué ha pasado después de eso? Es la pregunta. ¿Por qué de repente las dirigencias se dividen? ¿Por qué de repente todo empieza a pasar? Y en ese transcurso hemos empezado a ver no solo que Evo Morales, sino que otros compañeros empezaban a denunciar actos de corrupción. Y aquí viene el primer problema. Se empiezan a denunciar actos de corrupción de ministros de Luis Arce, de entidades del Estado, y primero se denuncian a la interna y se dice, por favor, hermano Luis, hace esto porque nos están informando que esto está pasando en tal entidad, que esto está pasando en tal otra entidad, y no hay respuesta, ¿no? Entonces ahí pasan los meses y te digo, yo estando dentro de la militancia interna del MAS,
Han sido muchos los compañeros que se han intentado comunicar con el gobierno y decir, está pasando algo porque hay mucha corrupción. Acabamos de salir del gobierno de Yanine Áñez con 70 y pico casos de corrupción, y lo que esperábamos era recuperar este proceso de cambio, porque como te explicaba, los movimientos sociales se han vuelto a poner a pie del cañón en el 2019. Entonces se tenía este impulso desde el MAS, desde los movimientos sociales del MAS, que se habían politizado muy fuertemente después de 2019, y había una parada en el gobierno. Entonces lo que empieza a pasar es que ya vemos que, como habíamos hablado hace meses contigo, se hacen negocios y convenios respecto al litio boliviano que ni siquiera se los transparenta en la asamblea. La militancia del MAS se queja al respecto y dice, ¿por qué se están haciendo estos convenios? ¿Por qué no nos están diciendo nada? Porque ya muchos tenían información de que el hijo de Luis Arce estaba negociando esto, y realmente eso es algo alarmante. Ni por ser de la militancia del MAS, ni por estar en el Estado, nosotros podemos callarnos y decir que esto no está mal. No podemos tener al hijo del presidente negociando nuestros recursos cuando ni siquiera es un funcionario público. Ahora, porque ahí hay algo raro. Hay algo raro en que esto no se transparente, pero no es solo el litio. Tenemos luego el caso de YPFB. Y estamos hablando de millones de dólares, Sandro. Entonces, ya la militancia del MAS se alerta, se denuncia esto. Llegamos a un punto en el que Evo ya no le habla internamente, porque no puede moralmente hablar internamente con Luis Arce si es que Luis Arce no lo escucha, y se tiene que denunciar a la opinión pública que esto está ocurriendo, porque de otra manera sería criminal. Imagínate que un militante diga, mira esa corrupción, y no diga nada porque es de su partido. Ahora, aquí entonces yo creo que bueno, todo ese panorama que nos presentas es verídico, se ha notado a lo largo de todo este proceso, en el cual Evo Morales precisamente hizo denuncias, mostró de que hay influencia, protección al narcotráfico, que hay corrupción al interior de yacimientos, o aparentemente está negociando el hijo Marcelo Arce el tema del litio, incluso antes de que el presidente Arce sea presidente. Bueno, tú lo dijiste claro, Evo Morales lo pone a Luis Arce Catacora, pero también Luis Arce Catacora dice, bueno, yo no voy a ser su delfín, yo no voy a ser un payaso ahí o un títere que voy a estar debajo de Luis Arce Catacora. Ahora, las denuncias que hace Evo Morales, bueno, tampoco son denuncias, digamos, que llegan a la fiscalía, son denuncias mediáticas con el fin precisamente de generar una reacción, y esto precisamente es lo que produjo la bifurcación precisamente en dos alas del movimiento al socialismo. Ahora la situación es el cabildo es legítimo, el Congreso también tiene índices de legitimidad. Ahora ya es una disputa polarizada, hegemónica de la política en el país, porque la oposición no existe, no tiene ideas, no se hace ver. Ayer Carlos Mesa salió a la palestra diciendo, yo también soy candidato, no, por ahí. Pero el tema en sí es de ¿qué forma se va a solucionar esta situación? La persona, ya sea Evo Morales o Luis Arce Catacora, que logre la sigla del movimiento al socialismo, creo que plenamente está garantizada su candidatura y posiblemente la presidencia. Bueno, en primer lugar, respecto a lo de que decías de las denuncias, muchas sí han llegado a fiscalía, ¿no? El tema de los audios del hijo de Luis Arce ya se ha presentado a la justicia, y el tema de YPFB se ha presentado a la justicia por Carlos Romero y Teresa Morales. Y es más, Sandro, no sé si te has anoticiado de esto, me parece que unos días antes del Congreso de la OCAEñe, el director de transparencia, no sé si era este cargo, de YPFB, admitió estas irregularidades y lo despidieron acto seguido, ¿no? Entonces, muchas de estas denuncias, las más graves, han llegado a la fiscalía. O sea, estamos hablando de litio y estamos hablando de YPFB, que son millones de dólares. Han llegado a la fiscalía, no es que no hayan llegado a la fiscalía. También hay un problema y algo que hemos denunciado, que es que muchos medios de comunicación no dicen nada respecto a estas denuncias.
Y sabemos que en los años pasados, si Evo Morales se tiraba un pedo, perdón por la vulgaridad, eso estaba en las noticias. Pero ahora tenemos al hijo del presidente con no uno, sino 4 audios negociando nuestro litio claramente. Y esto no está en ningún medio. Luego hablando del tema de esta bifurcación. La bifurcación no es, como te decía, porque Evo Morales le haya dado la gana y haya dicho, Luis Arce, no eres mi amigo de repente. Evo Morales ha sido el que ha mantenido el gobierno de Luis Arce con esa marcha que hizo y el que le ha dado el gobierno. Entonces no podemos hablar de que sea aquí una disputa de egos. Y lo que se ha planteado, y bueno, hablando ya del Congreso y del Cabildo, realmente lo único legalmente legítimo es el Congreso de la OCAeñe. ¿Por qué? Porque en el estatuto del MAS como partido no se admiten cabildos como nada vinculante. En el estatuto de otros partidos a lo mejor, pero dentro del estatuto del MAS están asambleas y están congresos como actividades vinculantes al partido. Si bien esto es así, luego en la Constitución se admite que los cabildos no son vinculantes para ninguna candidatura, pero son expresiones políticas legítimas. Pero hay que preguntarnos por qué el Tribunal Electoral no ha acompañado el pasado cabildo que ha sido impulsado por el gobierno de Luis Arce, y ha sido porque no cumplían las mínimas características, primero, de contabilizar a la gente que estaba asistiendo, de hacer algo cerrado para que se pueda contabilizar a la gente, no que estaba pasando por la calle, sino la que estaba asistiendo. El gobierno de Luis Arce no ha querido cumplir con esta contabilización, por eso el Tribunal Electoral no ha podido acompañar. Además, el Tribunal Electoral, para acompañar un cabildo, pide que se le dé, antes de hacer un cabildo tienes que tener un lineamiento. ¿Para qué estás haciendo el cabildo? ¿Por qué estás haciendo el cabildo? Y eso tampoco lo tenía el gobierno de Luis Arce. Entonces, por eso el tribunal, porque el tribunal, como te digo, Sandro, podría acompañar al cabildo, aunque finalmente esto no sea vinculante de ninguna manera, pero podría acompañarlo y reconocerlo como cabildo. Porque es importante cuando tú tienes cualquiera de estas acciones que se reconozca. Realmente este no ha sido un cabildo porque el Tribunal Electoral, porque no ha cumplido las condiciones mínimas para hacer un cabildo legalmente. Bien. Entonces eso es el número 1. Segundo, no es vinculante ni para las elecciones ni dentro del MAS y PSP, porque como te digo, no está en sus estatutos. En los estatutos del MAS está que se define todo en asambleas y posteriormente en congresos. Y todo se termina de definir en el Congreso ordinario. El Congreso de la OCAeñe ha sido el 10º Congreso ordinario del MAS. Ha sido como lo plantea el nuevo estatuto que ha sido recientemente aprobado, con un número delimitado de delegados de cada parte del MAS y de cada departamento. Perfecto, Kiara. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha cumplido. Te voy a convocar nuevamente la próxima semana para seguir ampliando este tema. Kiara, te agradezco mucho y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Bien, hemos estado conversando con Kiara San Pablo, analista político.